En el año 2006, Alan García, el expresidente recordado por la hiperinflación, aumento descontrolado y acelerado de los precios y el caos económico de los años 80, regresó sorpresivamente al Palacio de Gobierno. Para algunos, su retorno significaba una segunda oportunidad, la posibilidad de enmendar los errores del pasado y demostrar su madurez política. Para otros, era una advertencia, un salto arriesgado hacia un futuro incierto. El país se encontraba en un momento crucial. El mundo vivía un boom económico que acercaba inversiones, especialmente mineras, mientras el Perú buscaba estabilidad, progreso y un lugar más firme en la economía global. García prometió responsabilidad, eficiencia y un gobierno moderno. Su discurso logró cautivar a un país cansado de la confrontación y ansioso de crecimiento. Pero detrás del optimismo también se encendían tensiones, conflictos entre regiones, reclamos históricamente ignorados y un modelo económico que no beneficiaba por igual a todos los peruanos. Durante los siguientes 5 años, el Perú viviría avances extraordinarios, pero también enfrentaría heridas profundas, como el conflicto de Bagua, que hablaremos en adelante, y escándalos que marcarían la política nacional. Esta es la historia de un gobierno que dejó cifras impresionantes y cicatrices inolvidables. La historia de un Perú que creció rápidamente, pero no sin pagar un precio. Alan García volvió a convertirse en presidente del Perú en el 2006. Estamos hablando de su segundo gobierno. Y en esta segunda oportunidad que le dio el pueblo peruano, intentó reivindicarse en lo que respecta a su política económica. En su segundo gobierno, García se caracterizó por promover la inversión extranjera y local y mantener la política de integración comercial a nivel global, promoviendo la firma de nuevos tratados de libre comercio con otras economías. En esos 5 años del segundo gobierno de Alan García, la economía creció de manera importante y sostenida, en parte gracias al boom del precio de los metales a nivel internacional, y el líder aprista tuvo la suerte de dirigir el barco justo en el pico de esa ola. El PBI creció casi un 8% en su primer año, 2006, y para los 2 años siguientes bordeó el 9%, aunque por efectos de la crisis mundial, en 2009 creció un 1,12% y en 2010 se elevó un 8,78%. En promedio, el PBI creció durante los 5 años en 7,2%. Vale recordar que en medio de la crisis económica mundial de 2008 que sacudió a los principales mercados del mundo, la economía peruana se mantuvo sólida gracias a la confianza del sector empresarial. El expresidente Alan García mantuvo la política de apertura comercial de su predecesor Alejandro Toledo. En su gobierno se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a los que siguieron los realizados con Chile, China, Canadá, Singapur, Tailandia, Corea del Sur, México, la Unión Europea y la EFTA, donde incluía Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Esta apertura comercial permitió que las exportaciones peruanas, tanto tradicionales como no tradicionales, vivieran una etapa de bonanza. El crecimiento económico de este quinquenio y los programas sociales también permitieron que la pobreza en el Perú se redujera del 49% en 2006 hasta el 27,8% en el 2011, año en el que terminó el segundo gobierno y año en el que tomó la posta el expresidente Ollanta Humala. También inauguró el tren eléctrico, una obra que no pudo culminar en su primer gobierno y que fue objeto de serias acusaciones de corrupción. Sin embargo, durante su segundo gobierno, el expresidente tuvo que enfrentar un gran número de conflictos socioambientales en las zonas de influencia, donde se desarrollaban los proyectos mineros, de hidrocarburos o eléctricos. Los enfrentamientos del 5 y 6 de junio en Bagua
dejaron un saldo de 33 personas muertas, entre policías y civiles. Organizaciones como Amnistía Internacional criticaron la postura gubernamental de sacrificar los derechos en nombre del desarrollo. En nombre del progreso del país, el expresidente Alan García inició varios proyectos para generar más ingresos a nuestra nación, pero la mayoría de estos involucraron la destrucción de zonas amazónicas o de alta importancia ambiental. Uno de los mayores ejemplos fue el Baguazo. Los orígenes de esta disputa se remontan a 2006, cuando las organizaciones indígenas percibieron una amenaza directa a su derecho a la tierra. La Defensoría del Pueblo actuó preventivamente, incluyendo el conflicto en su reporte mensual desde marzo del 2008 y solicitando un diálogo neutral. Incluso interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1090 el 21 de mayo de 2009, aunque el Ejecutivo optó por la imposición de las normas. El detonante directo fueron los decretos legislativos 1015 y 1090, que buscaban unificar procedimientos y promover la participación de agentes privados en la reforestación mediante la adjudicación en venta de tierras forestales sin cobertura boscosas. Las comunidades cuestionaron esta medida debido a que consideraban que incentivaba a la deforestación de bosques primarios y facilitaba la venta de tierras comunales. Los principales sucesos que se dieron durante su gobernatura fueron el modelo económico en avances significativos en indicadores sociales agregados. La pobreza monetaria a nivel nacional experimentó una reducción histórica, disminuyendo del 48% al 30% durante la gestión. Además, el crecimiento económico fue reportado como generador de 2.500.000 empleos nuevos. Los datos de la encuesta nacional de hogares, compilados por el BCRP, confirman esta tendencia descendente. Bueno, a mí me toca hablar sobre los principales logros y controversias del segundo gobierno de Alan García, los problemas sociales del periodo 2006 a 2011, si el gobierno dejó algo positivo para el país o si no, y por último los conflictos sociales y ambientales, especialmente los mineros y el caso Bagua en 2009. Bueno, siguiendo, los principales logros y controversias. El segundo gobierno de Alan García suele recordarse como una etapa de crecimiento económico acelerado, pero también como un periodo lleno de tensiones sociales y cuestionamientos. Entre los logros más destacados está la fuente del aumento del PBI, con tasas que se colocaron al Perú entre las economías más dinámicas de la región. Ese crecimiento se apoyó en altos precios internacionales de minerales, en un clima favorable a la inversión privada y en políticas de continuidad del modelo económico, basado en exportaciones y apertura al mercado global. El Estado tuvo más recursos y eso permitió financiar a obras de infraestructura como carreteras, ampliación de la red vial nacional, proyectos de vivienda y las primeras fases de sistemas de transporte masivo en Lima, como la línea 1 del metro y el metropolitano. Pero, sin embargo, este periodo también estuvo marcado por controversias significativas. Tal vez la más grande fue el manejo de los conflictos sociales, que crecieron en un número y en intensidad debido a la expansión minera y petrolera en zonas rurales y amazónicas. La relación entre el gobierno y las comunidades indígenas se deterioró notablemente, sobre todo después de que García defendió una visión del desarrollo que implicaba aprovechar los recursos naturales, incluso contra la oposición de los habitantes locales. A ellos se sumaron escándalos de corrupción, como el caso de los petroaudios, que reveló presuntas negociaciones irregulares para la concesión de lotes petroleros. Más adelante, las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht, que alcanzaron obras emblemáticas del periodo. Los programas sociales durante el segundo gobierno. Aunque el énfasis del gobierno estuvo en promover inversiones y crecimiento, ese también se aplicó o ampliaron programas sociales destinados a reducir la pobreza y mejorar el acceso a servicios. Uno de los avances más importantes fue la ampliación del Seguro Integral de Salud, el SIS, que permitió que millones de personas de bajos recursos accedieran a atención médica gratuita. Asimismo, se dio continuidad y expansión al programa Juntos, que otorga transferencias monetarias condicionadas a familias pobres, a cambio de compromisos en salud y educación a sus hijos. Se implementaron iniciativas de apoyo al desarrollo natural, como Sierra Exportadora, que buscaba que pequeños productores lograran ingresar al mercado formal y generar productos competitivos para la exportación. También se impulsaron programas de vivienda y saneamiento, como Agua para Todos, orientando a ampliar el acceso a agua potable y alcantarillado.
aunque este último enfrentó críticas por sobrecostos y problemas de ejecución. En conjunto, estos programas ayudaron a reducir la pobreza monetaria y aunque no siempre lograron cerrar las brechas estructurales entre zonas urbanas y rurales. ¿El gobierno dejó algo positivo para el país? A pesar de los conflictos y controversias, el segundo gobierno de García sí dejó legados positivos y transformaciones duraderas. Entre los aportes más relevantes está el impulso a la infraestructura moderna del país, ya sea carreteras, sistemas de transporte urbano y proyectos de integración comercial que continúan beneficiando a la economía nacional. El crecimiento económico sostenido durante esos años permitió reducir la pobreza casi a la mitad, lo que representó un cambio significativo en la calidad de vida de millones de peruanos. Otro aspecto positivo fue la consolidación del Perú como un país atractivo para la inversión extranjera, como un actor económico confiable en la región. La negociación e implementación del TLC con Estados Unidos fortaleció la posición del país en el comercio internacional. Además, ese inicio del litigio marítimo con Chile en la Corte de La Haya, impulsado durante su gobierno, fue un paso diplomático importante que más tarde derivaría en una solución favorable para el Perú. Sin embargo, esos beneficios se vieron limitados por la poca capacidad del modelo para distribuir la riqueza de manera equitativa. Las regiones más alejadas no sintieron el crecimiento con la misma fuerza y las tensiones sociales revelaron que el progreso económico no siempre se tradujo en bienestar generalizado. Por ello, aunque el legado es positivo en algunos aspectos materiales, sigue siendo evaluado de forma ambivalente. Y por último, conflictos sociales y ambientales, minería y el caso Bagua 2009. Durante el segundo mandato de Alan García, el Perú experimentó uno de los periodos de mayor conflictividad social desde los años 90. La expansión de concesiones mineras y petroleras en regiones andinas y amazónicas generó tensiones entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales. Estas últimas se sentían excluidas de las decisiones sobre sus territorios y temían impactos ambientales negativos, como contaminación del agua, deforestación y pérdida de las tierras comunales. El conflicto más grave fue el ocurrido en Bagua de junio de 2009. Durante meses, organizaciones indígenas amazónicas protestaron contra una serie de decretos legislativos aprobados por el gobierno en el marco del TLC con Estados Unidos. Esos decretos eran percibidos como una amenaza en sus derechos territoriales y como una forma de facilitar la explotación de recursos en la Amazonía sin consulta previa. El gobierno, por su parte, argumentaba que las normas buscaban promover inversiones y modernizar la gestión forestal. El 5 de junio, en la llamada Curva del Diablo, un operativo policial para desbloquear una carretera derivó en un enfrentamiento extremadamente violento. El resultado fue la muerte de 33 personas, entre policías y civiles, y una profunda crisis política social. Bagua marcó un antes y un después en la relación del Estado con los pueblos indígenas y evidenció la falta de mecanismos adecuados de diálogo y consulta. A raíz de esta tragedia, el debate sobre la consulta previa se fortaleció y más adelante se aprobó la ley de consulta previa en 2011. Además de Bagua, otros conflictos mineros estallaron durante estos años en regiones como Cajamarca, Puno y Ancash. La población reclamaba por impactos ambientales, falta de compensaciones y ausencia de beneficios directos para las comunidades. La percepción de que el Estado priorizaba la inversión privada por encima de los derechos ciudadanos alimentó una desconfianza que persiste hasta hoy.